Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a su clase de técnicas de investigación. El día de hoy vamos a ver el tema de métodos cualitativos 2 y para ser más exacto vamos a ver el tema de la entrevista. Este video es un video extra a la clase que tuvimos hace rato, porque por razones y cuestiones técnicas, desafortunadamente el video de la mañana no pudo convertirse y por lo tanto pues no se puede subir. Entonces pues voy a volver a repetir la clase para que pues no haya problemas al respecto y tengan la información pertinente, además de poder extenderme un poco más en ciertos temas que hace rato no pudimos ver por la cuestión del límite que me da Zoom al momento de hacer una videollamada en vivo. Entonces, de alguna manera voy a volver a tocar todos los temas que ya vimos, pero pues tal vez me extienda más en algunos otros, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es una repetición de la misma clase, entonces seguramente inclusive los ejemplos que dé van a ser similares, o igual ya no doy ejemplos, pero pues sí les aviso eso, porque pues no van a encontrar lo que estuvimos platicando durante la clase en vivo. Además de que pues lógicamente se cortó después del tiempo determinado por la misma plataforma. Ok, comencemos entonces con los métodos cualitativos. Tenemos el método de entrevista, que es de hecho el que vimos hoy, y como les había comentado en un principio, hay muchos tipos de entrevista. Creo que de hecho va a ser un video más corto por lo mismo de que ya he explicado algunos ejemplos, pero recuerden que decía que existen muchos tipos de entrevista y todos hemos tenido alguna experiencia con alguna entrevista, ya sea porque la hemos visto por televisión o porque nos la han hecho a nosotros de forma rápida y sencilla en alguna ocasión. Sin embargo, hay que aclarar que aunque todas las entrevistas tienen algo en común, sus objetivos cambian bastante. No es lo mismo la entrevista periodística que la entrevista de investigación o que la entrevista clínica o que la entrevista vocacional o una entrevista laboral. Entonces, aunque el objetivo general es el mismo, que es obtener información, el interés sobre qué información clave se va a tocar, pues va a depender mucho de el objetivo final que se busca, qué hacer con esa información. Perdón que apenas active la cámara, pero bueno. Ok, entonces eso sí es importante considerarlo, ¿de acuerdo? Que el objetivo general pues va a ser un poco diferente en este caso, ¿de acuerdo? Bien, ya les había mencionado entonces la cuestión de las generalidades. Habíamos visto que en una entrevista pues va a haber una interacción entre entrevistador y entrevistado. Esta interacción entre entrevistador e interesado mencionaba, y lo voy a volver a mencionar más a rato, hay una relación de poder, pero siempre existe una interacción. Eso es importante en la entrevista, se tiene que crear un clima de confianza para que pueda haber esta retroalimentación respecto a la información. Mencionaba también que su puesta en marcha es sencilla, realmente es muy sencilla la entrevista como tal, es decir, es rápida hasta cierto punto de hacer, y puedes obtener grandes cantidades de información. Sin embargo, a pesar de ser sencilla, no implica que por eso cualquiera pueda hacer una buena entrevista. Para que sea una buena entrevista tiene que cumplir con ciertos criterios. Más aún si la entrevista que se busca realizar es una entrevista de investigación, que es en la que nos vamos a enfocar nosotros. Por otro lado, las entrevistas son eficaces y rentables, es decir, logran obtener la información que se necesita, pero a la vez es de alguna forma más económico. Y recuerden que las comparábamos con el método observacional y el de encuestas. El de encuestas también es muy rápido y muy rentable y bastante eficaz, pero tal vez no tenga la flexibilidad que tiene la entrevista. En el caso del método observacional hay que estar presente y por lo tanto eso consume recursos humanos, recursos económicos y también el recurso llamado tiempo. Entonces, pues sí hay que considerar que una entrevista sí puede ser eficaz y rentable, también es muy sencilla, pero hay que saberla hacer bien. Comparado con otros métodos, tal vez con excepción de la encuesta, que es más, que también puede ser muy económica y muy rentable, y más rápida inclusive, pero fuera de eso, comparado con otros métodos usados en las ciencias sociales, pues sí va a ser bastante útil la entrevista. Por otro lado, en una entrevista de investigación nos interesa el arqueotipo, eso ya lo había mencionado hace rato,
que el arqueotipo se refiere a que lo que nos interesa es la persona en cuanto que representa algo del grupo que se está estudiando. Y por lo tanto no nos interesa el personaje, es decir, no nos interesa lo que la persona es por quién es, sino por la información que conlleva. Y eso nos lleva al último punto, que el enfoque entonces va a estar en el discurso. Es decir, en este sentido, el discurso se entiende como aquella ideología, aquellas ideas, creencias, valores que las personas tienen por pertenecer a un grupo social en particular o a un grupo en particular, y que por lo tanto entrevistar a las personas de ciertos grupos pues nos va a ir dando una visión general de cómo se autoidentifican. Por este grupo social se pueden entender muchas cosas, desde una familia a una escuela, clases sociales, o sea, socioeconómicamente divididas, simplemente grupos primarios o secundarios, etc. Entonces, hay muchos tipos de grupos y por lo tanto va a depender de exactamente de qué se trata mi investigación para el enfoque en el discurso. Ya habíamos mencionado los ámbitos de aplicación. Recuerden que uno es el estudio de casos extremos. En este caso, el estudio de casos extremos pues va a hacer referencia justamente a casos que sobresalen por encima de otros. Como mencionaba yo, que se utiliza mucho en psicología forense para investigar el caso de violadores, asesinos, pederastas, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque la entrevista nos permite ir recabando información de esta gente y por lo tanto ir profundizando en su visión de las cosas o lo que ellos piensan y por qué hacen sus intereses, motivaciones, o por qué hacen lo que hacen. ¿Ok? Entonces, realmente se utiliza mucho. El ejemplo de la psicología forense es solamente uno de tantos. Y casos extremos no necesariamente quiere decir que tengas que tratar con asesinos seriales, pero de alguna forma es un ejemplo sencillo para entender que en ciertos casos es mejor usar la entrevista justamente porque se necesita ir caso por caso y recabando lo más que se pueda porque cada caso pues, puede ser muy particular y para poder comparar qué tienen en común y qué no, pues para eso hay que poder entrevistar a tantos como se pueda. Tenemos también en estudios de comportamiento y hábitos, que ya habíamos mencionado que se puede utilizar tanto en mercadotecnia como en psicología. Y que por lo tanto, en estos dos ámbitos es muy bueno preguntar a las personas. Por ejemplo, en psicología clínica ya mencionábamos que yo puedo preguntar por pautas, por patrones de conducta, por ideas que la persona tiene sobre X o Y situación, y que aparte, pues, nos puede servir para conocer qué hábitos se han ido formando, de manera que podamos seguir, pues, trabajando con ellas. Pero eso sería, por ejemplo, en psicología clínica. Sin embargo, para investigar en general también nos sirve, porque también necesitamos esto. La mercadotecnia utiliza mucho esto para hacer sus investigaciones de mercado, para saber cuáles son los hábitos de la gente, cuáles son sus comportamientos y, por lo tanto, poder predecir, por ejemplo, si un producto va a tener una buena recepción por parte del público. Entonces, sí es bastante útil en este caso. La otra cuestión es el estudio de colectivos fragmentados y daba el ejemplo de la comunidad LGBT, que al no ser un todo unificado y con una sola creencia o ideología, pues entonces es muy complicado poder estudiarlo tal vez de otras maneras. O sea, es más sencillo. De entrada, la cuestión de observación pues puede ser bastante complicada, ¿no? Pero una entrevista o las entrevistas sí pueden servir para ir conociendo los discursos que hay dentro de ellos. Lo mismo comentábamos de las feministas, que al ser tantos tipos de feminismo, obviamente si yo quisiera investigar sobre el tema, tendría que entrevistar a varios tipos de feministas para poder saber exactamente una visión general de todo lo que es el feminismo. Pero no existe ni un solo colectivo LGTB, ni existe solamente un tipo de feminismo. Por lo tanto, sí se requiere, ¿cómo se llama?, este método para poder obtener información. Por último, dar respuestas a aspectos muy concretos y específicos. La entrevista, por lo mismo que se enfoca mucho en los sujetos, aunque sea como arqueotipos, lo que va a permitir es hasta cierto punto que se pueda obtener información muy profunda respecto de una persona. Y por lo tanto, por un lado, sí es muy profundo respecto a la persona que se está entrevistando y su visión del mundo o su discurso, pero tiene el problema de que, pues es por lo mismo puede ser muy subjetivo. Entonces, por eso la necesidad de entrevistar a varias personas.
Sin embargo, como son aspectos muy concretos, pues nos puede servir bastante. En pedagogía, por ejemplo, pues conocer los hábitos de estudio de la persona nos puede servir bastante para, tanto para predecir qué tan bien le va a ir en la escuela, como para poder trabajar ciertos aspectos concretos. Entonces, por eso sí es importante saber hacer una entrevista y tomar estos datos y analizarlos de forma adecuada para que su información pues nos sea útil. Y me parece que esta era la última parte y de hecho fue donde nos quedamos. A ver, permítame. Ok. Bueno, como verán, este video realmente va a ser cortito, aparentemente, porque, ¿cómo se llama? Pues ya, de hecho, la mayoría de lo que habíamos profundizado en clase, pues eran los ejemplos. Vamos a terminar entonces con la parte del diseño de la entrevista. En el diseño de la entrevista habíamos considerado o habíamos mencionado que da consideración del papel activo y dinámico del entrevistador. Recuerden que al fin y al cabo una entrevista es un tipo de relación que se crea, aunque sea por un momento, pero se crea una relación. Esta relación es de dos, es decir, no simplemente es un interrogatorio. Un interrogatorio sería prácticamente unidireccional, donde solo quieres escuchar respuestas y ya. En una entrevista sí se crea un tipo de relación donde de alguna manera hay una interacción mutua entre el entrevistador y el entrevistado. Y es ahí donde pues hay que lograr hacer lo que en psicología le llamamos rapport, que en general también se le llama rapport. El rapport es justamente el crear ese clima de confianza para que la persona pueda expresar lo que le estás preguntando y se sienta en la confianza de poder decírtelo. Es decir, de alguna manera que tú le inspires la confianza suficiente para poder hablar contigo. Y eso aplica también inclusive para una entrevista de investigación. Lo segundo que habíamos comentado, considerar el juego de poderes. Yo les ponía el ejemplo de lo que sucede en entrevistas, por ejemplo, a políticos, como lo que sucede cuando se hacen las mañaneras por el presidente, y que siempre hay un juego de poderes. Independientemente de que tú no estés investigando nada de política, el solo hecho de la dinámica entre entrevistador y entrevistado genera un juego de poderes. Lo mismo sucede en el caso laboral. Uno cuando hace una entrevista laboral sigue habiendo un juego de poderes de alguien que tiene una posición superior, que normalmente es el entrevistador. En el caso de la cuestión política, lo que sucede es que muchas veces el político o el artista, cuando son artistas, tratan de tener el control. Entonces, ¿cómo tienen el control? Pues básicamente seleccionando con quién hablan y con quién no hablan, seleccionando la información que quieren y pues obviamente el que está interesado en obtener información, pues tiene que saber hacer muy buenas preguntas para evitar justamente esas defensas que luego se ponen. Yo le llamo defensas, pero no crean que me refiero a algo psicológico nada más, o sea, es porque es una relación de poder, entonces hay cosas que tú no quieres decir y el entrevistador puede estar tras preguntando porque le interesa algo en particular, ¿no? Entonces, esa lucha de poderes entre qué información dar y qué información no dar, o cómo darla de forma que, pues, de alguna manera transmitas algo y no otra cosa, etc. ¿Ok? Entonces, sí, hay una cuestión de poderes, hay una cuestión que es hasta cierto punto política ahí, sin importar que sea una entrevista a alguien de la calle. Lo que sí puede pasar con lo de la calle es lo que les comentaba anteriormente, que en este caso te den a ti el poder como entrevistador. Y por lo tanto, pues simplemente opten, o sea, el entrevistado opte por tener una posición más bien pasiva, porque pues de alguna manera muchas veces una investigación pues no va a preguntar cosas, bueno, sí se va a preguntar cosas tal vez complicadas, pero lo va a hacer de una forma que obviamente te dé información, ¿no? O sea, si vas a hacer una entrevista sobre la economía a clases sociales, pues tiene que ser formulada de tal manera que si le preguntas a alguien de clase socioeconómica baja, pues puede entenderte lo mismo que si se lo preguntas a una persona de clase socioeconómica alta. Y sin embargo, que sean preguntas precisas y críticas, ¿no? Y que hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, y que de hecho cumplan el objetivo de investigación que estás buscando. Entonces, pero eso pasa normalmente en otros aspectos. Igual pasa en lo laboral. Normalmente el que tiene el poder es el entrevistador o al que se le da el poder. ¿Por qué? Porque es el que puede decidir si te contrata o no. Pero en cuestiones ya como política, pues ahí sí es un poquito al revés. O con los artistas. Porque cada quien tiene o desea tener el poder y por lo tanto cómo se maneja la información. Otra cuestión importante es la escucha activa. Esto ya lo había mencionado, pero quiero tratar de profundizar un poco. Había mencionado que la escucha activa nos permite obtener información porque
de alguna forma uno tiene que hacer una EPOGE, que es lo que les había comentado. Recuerden que la EPOGE es una suspensión del juicio en este caso del entrevistador. Si tú estás haciendo una investigación científica a través de una entrevista o a través de la metodología de entrevistas, tú tienes que tener esta capacidad de EPOGE o de suspensión del juicio o simplemente de ser escéptico. Ser escéptico en este caso significa mantener la duda y la duda es una suspensión del juicio, por eso le podemos llamar simplemente EPOGE, ¿no? ¿Qué es suspender el juicio? Pues que simplemente tú no vas a dar un juicio, o sea, tú no vas a afirmar o negar nada de lo que te están diciendo. Lo que sucede es que muchas veces la gente no escucha, o no escucha activamente, o sea, no presta atención intencional a lo que dice el otro. Más bien oye y reacciona ante lo que el otro oye. Y por lo tanto se pierde mucha información, porque tú simplemente te limitas a tu sesgo cognitivo. Recuerden que habíamos mencionado algo de los sesgos. En este caso, el sesgo es solamente querer escuchar información que confirme tus propias creencias. Y entonces, cuando tú eres un entrevistador o cuando tú eres un investigador y algo va contra tus creencias, lo que va a pasar es que te vas a cerrar, vas a querer defender o justificar tus creencias contra la idea que te estén diciendo. Y entonces, no solamente no vas a obtener datos importantes, sino que inclusive vas a dejar de lado datos que por no ir con tu ideología o tu pensamiento, pues al final vas a perderlos y por lo tanto tu investigación de científica no va a tener nada. Entonces, por eso es importante la escucha activa. En primer lugar, que sea escucha y no simplemente oír. Y en segundo lugar, que sea activa, es decir, que sea intencional, que sea con plena atención a la persona. De intencional es que tú lo quieres, o sea, es lo que estás buscando. Y que pues sí te permita entonces obtener los datos, en lo que tú no debes juzgar, porque tú como científico no estás para juzgar las cosas, sino en un primer momento para obtener datos y ya con los datos entonces ya harás tu análisis y entonces ya obviamente va a haber un juicio al final. El juicio pues va a ser tu conclusión de investigación. Pero en este momento cuando tú estás obteniendo la información pues tienes que ser lo más objetivo posible. ¿De acuerdo? Obviamente esto puede cambiar en otros aspectos, digo, si es una cuestión periodística, una cuestión laboral, pues ahí hay otras cuestiones que también se meten. Yo me estoy enfocando únicamente en la visión de lo que nos interesaría como investigadores o como, pues sí, como investigadores. Esta parte sí la voy a profundizar un poco más, porque ya había mencionado que puede ser abierta, cerrada o mixta. Recuerden, una entrevista abierta es porque las preguntas van saliendo a partir de la información que te va dando el entrevistado. ¿Ok? Eso vamos a decir que es como que la definición sencilla, la forma más fácil de entenderla. Y por lo tanto, no hay preguntas predeterminadas, más que algunas pocas tal vez. Pero en general no va a haber preguntas predeterminadas. Más bien uno va sacando la información a partir de la información que te va dando la misma persona y vas profundizando en aquellos temas de interés que te pueden llegar que pueden llegar a surgir durante el diálogo. Entonces, la entrevista abierta es muy flexible, demasiado flexible en este aspecto, pero requiere mayor formación por parte del entrevistador. Por lo mismo, porque como tú tienes que saber priorizar, clasificar la información, entonces cuando alguien te dice algo, digamos que tú preguntas, que tú eres psicólogo, que es el ejemplo que les había dado hace rato, y preguntas el motivo de consulta, la persona podría darte un mundo de información. Sin embargo, realmente no toda la información es importante. A veces la información importante es relativamente poca comparado con todo lo que te están diciendo. Entonces, es ahí donde viene el arte hasta cierto punto de poder hacer preguntas que realmente sean importantes o que vayan a lo importante y que no se vayan por las ramas, porque si se van por las ramas, entonces lo que vas a hacer es no solo perder tu tiempo, sino obtener información que no te va a servir para los objetivos de tu investigación. Entonces, esa parte sí no la habían mencionado, no me había dado tiempo suficiente porque nos quedan como 4 minutos. Entonces, sí es importante considerar que la entrevista abierta es muy flexible, pero requiere una interacción mayor, un grado de abstracción bastante bueno, poder clasificar y priorizar la información y por lo tanto, de alguna manera, poder elegir qué información sí va y qué información no va, o vaya, sobre qué información tú vas a preguntar para profundizar. Y que tiene mucho que ver con los objetivos de la investigación que estés haciendo. Si fuera una cuestión laboral, pues tiene que ver mucho con el perfil que estás buscando. Si fuera algo educativo, pues con las cuestiones de aprendizaje, enseñanza que podrían, o cualquier cosa que pudiera afectar a este proceso, etc. ¿De acuerdo?
La entrevista cerrada, esta ya tiene preguntas predeterminadas. Básicamente se asemeja mucho a la encuesta, si fuera una encuesta completamente cualitativa, con la excepción de que, pues, lógicamente, sigue siendo en un diálogo. O en una encuesta no hay un diálogo, simplemente te dan un papel o tú preguntas algo y te van dando respuestas y ya, ¿no? Pero en una entrevista sí hay un diálogo. Entonces, como es un diálogo, pues el diálogo se va a centrar sobre preguntas cerradas. Les decía que muchas veces esto sí lo hemos visto en la televisión, cuando van a entrevistar a alguien importante, que de alguna forma ya se sabía que se iba a entrevistar antes, o que se preparó todo para una entrevista desde antes porque se pusieron de acuerdo y todo, y que por lo tanto a veces inclusive la misma persona ya sabe qué preguntas le van a hacer. Esta no suele ser muy común, o al menos sí puede llegar a darse, pero no suele ser muy común, pero generalmente sí hay, o sea, sí puede existir entrevistas cerradas donde las preguntas ya están predeterminadas por el entrevistador y simplemente preguntas aquello que se predeterminó. Es decir, no te sales del guión, por eso es algo cerrado. Y a veces tampoco permites mucha libertad para que el entrevistado se extienda más allá de la pregunta que realmente te interesa. Y la que me parece que es más ideal y que aparte de que también la que más se utiliza en la vida real es la mixta. En la mixta hay cierta base de preguntas ya predeterminadas, pero cuando alguien empieza a responder, si se encuentra información importante que pueda ser relevante para ti, entonces preguntas sobre ello, es decir, te sales del guión en pocas palabras. Por eso es mixta, porque es una combinación entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. Algunas veces te sales del guión, a veces y luego regresas a las preguntas que te interesan originalmente. Entonces, va a depender mucho de tus objetivos de investigación, por supuesto, pero estos tres tipos de entrevista, pues sí pueden servir bastante al momento de obtener información, especialmente si es una cuestión muy, ¿cómo se llama? Muy concreta, que puede servir bastante. Tal vez la entrevista abierta. Pero si es algo que vas a investigar, sí, por ejemplo, eso puede servir mucho en psicología, la abierta o una mixta. Pero si es algo que tal vez implique que no puedes dejar que se vaya mucho por la rama la persona, bueno, pues tal vez una cerrada o una mixta, pero con cierta base bien fuerte en cuanto a las preguntas, las que ya estaban predispuestas desde el principio. Este de que puede salirse del guión, esta característica en el diseño, va a depender más bien del tipo de entrevista que uno elija. Pero en general la entrevista va a ser muy flexible comparado con la encuesta o comparado con otros métodos. Entonces, pues si de alguna forma la entrevista permite salirse del guión un poco más seguido. Y por último, y el que me preguntaban bastante, el principio de saturación. ¿Qué implica el principio de saturación? Básicamente, recuerden que va a ser que tú tienes que entrevistar a suficientes personas. No debes entrevistar a medio mundo, pero tampoco pueden ser poquitas personas. Entonces, tienen que ser personas que sean lo suficientemente representativos. Como he mencionado anteriormente, esto sería lo mismo hacer un muestreo y que aparte este muestreo sea representativo. Entonces, para que realmente la información sea científicamente válida, o sea, que sea válida la información que estás obteniendo, y aparte que te pueda dar certeza, pues sí tiene que ser lo suficientemente amplio como para que no vaya a haber un sesgo, que ese es el principal problema contra el que tiene que luchar el investigador. No solo en la vida privada, sino también en la investigación científica, se tienen que luchar contra los sesgos, porque es muy fácil caer en un sesgo. Entonces, el problema de entrevistar a unos cuantos, aun cuando sean representantes de, digamos, un grupo social, digamos que yo estoy haciendo lo que les comentaba de ejemplo, ¿no? Que yo estoy haciendo una investigación sobre la sociedad cancunense, pues yo podría entrevistar a 3 personas, una de clase baja, una de clase media y una de clase alta, suponiendo lo que mencionamos al principio de que lo que me interesa es el discurso y que ellos son representantes o arquetipos de ese discurso, pero de cualquier manera son muy poquitos, porque aunque es cierto que, digamos que por su clase social podrían tener un discurso en común, también es cierto que de cualquier manera existen diferencias entre uno y otro. Es decir, no necesariamente porque sean de la misma clase social, tienen exactamente la misma visión del mundo. Entonces, por eso es importante saturar, es decir, que sean suficientes para que entonces sí podamos una visión más global, más completa del objeto de estudio pues, que vamos a hacer. ¿Ok?
Entonces, pues básicamente en este principio, pues es mencionar lo mismo que hemos mencionado anteriormente respecto de otros temas. La necesidad de una muy buena muestra y que esa muestra sea representativa. Es decir, que sea muy buena muestra implica que sea representativa de la población que se estudia y que esto se puede obtener ya sea por métodos estadísticos, o sea, cuantitativos, cuando es una investigación cuantitativa, o simplemente con la idea muy clara de que unos cuantos no bastan, tiene que ser gente representativa, o sea, lo suficientemente representativo. Entonces, a eso nos vamos a referir con el principio de saturación, ¿de acuerdo? Y que también se va a aplicar en otros lados. De hecho, básicamente, pues al tener que ver con las muestras, pues es aplicable a otras dimensiones también. Bien, entonces, de la entrevista, ¿qué es lo que me faltó mencionar? Pues en primer lugar, acabar bien con el tema. Como se darán cuenta, el video realmente está cortito porque pues no se extendió. Ya había dicho los ejemplos y las demás ideas cuando vimos el otro, entonces pues, me parece que no tiene mucho caso que repita los mismos ejemplos, ¿no? Sin embargo, la entrevista es muy buena, pero también, pues ya mencionábamos la necesidad de no solamente poder hacer buenas preguntas, si se dan cuenta, digamos, en el caso de lo que está pasando ahorita con el virus, los periodistas que están yendo no son buenos periodistas, no están haciendo preguntas críticas muy importantes, que también pues hay que entender que son elegidos por la oficina de la presidencia por obvia razón, ¿no? Es decir, no dejan pasar a cualquiera y los que están pasando pues no están haciendo preguntas muy interesantes y probablemente ni siquiera sean expertos y no saben nada de lo que les hablan, ¿ok? Y aparte pues hay que considerar el juego de poderes, ¿no? Entonces, para la cuestión de la investigación sí es importante considerar estos factores. Porque al fin y al cabo, una revisión entre pares nos puede dar, de hecho, como consecuencia que pues se descubra que nuestra información o es falsa o que simplemente es incompleta. En cuyo caso, pues, los datos estarían sesgados de alguna forma. No tal vez intencionalmente, que esperemos que así sea, pero sí estarían sesgados. Entonces, por eso es importante saber bien también los ámbitos en los que sí es mejor aplicar una entrevista. En la investigación psicológica se utiliza mucho, especialmente para los análisis de caso, que como habíamos visto es un método de investigación o un diseño de investigación no experimental. Sin embargo, es muy importante hacerlo y a veces pues también se puede combinar. Igual que con otras metodologías, tú puedes combinar la entrevista junto con la observación o la entrevista junto con encuestas. O sea, en algunos puntos hacer entrevistas, en algunos puntos hacer encuestas, dependiendo del caso que se está investigando, o combinar los tres, o combinar entrevista con experimentación. O sea, realmente los métodos se pueden combinar, no necesariamente tiene que ser de una sola forma. Ahora bien, ¿qué se puede hacer con una entrevista? Yo ya tengo mi información, ¿qué debo hacer? Lógicamente eso nos lleva al análisis de los datos. Para analizar los datos hay que considerar, por ejemplo, que si estoy analizando discurso, tengo que hacer una deconstrucción, que sería más bien lo que haría Derrida, que era un filósofo que propuso justamente el método desconstruccionista o deconstruccionista. Puedo hacer un análisis fenomenológico, es decir, sacar los elementos esenciales del discurso para analizarlos individualmente sin hacer un juicio, para luego poder integrarlo todo, ahora sí ya con juicio y con análisis y todo. O bien puedo usar un método que sea hermenéutico, es decir, qué es lo que el otro quiso expresar, ¿ok? Entonces, bueno, sí es importante considerar esto, el análisis de la información de una entrevista va a ser cualitativo y por lo tanto, pues implica más bien el uso de un discurso que puede ser desde inductivo hasta deductivo, pero siempre con esa secuencia lógica, ¿no? Y bueno, hay muchos métodos para hacer ese análisis. Ya mencioné la fenomenología, la hermenéutica, la deconstrucción, va a haber otros, pero mientras van a dejarlos con esos. Entonces, la entrevista sí puede dar mucha información muy importante. Su problema es justamente la subjetividad y la necesidad de saturarlo. O sea, si no son representativos, aunque tengan muy buena información, pues va a ser muy buena información de uno solo, pero yo necesito, como investigación científica, generalizar, no simplemente decir todo sobre una persona. Entonces, uno solo no me sirve. Si fuera una entrevista clínica, sí. ¿Por qué? Porque solamente me interesa esta persona. Entonces, estamos hablando de
que algo se le va a aplicar únicamente a esa persona y no a otra. Y de cualquier manera, pues siempre hay una integración o una interacción entre aquello que era teórico y lo que ahora es práctico. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, una entrevista clínica, pues ya es algo práctico, es una aplicación. Y por lo tanto, pues sería más bien una investigación aplicada. En cambio, cuando tú estás haciendo una investigación básica, bueno, entonces la entrevista va a ser para obtener muchos datos importantes. Con esto vamos a terminar esta breve sesión. Recuerden que esto es simplemente para reemplazar la clase que desafortunadamente se perdió por cuestiones técnicas. Y bueno, ya con esto podemos pasar o tener una base grabada de la clase anterior. ¿Ok? Entonces, pues nos estamos viendo el miércoles y vamos a ver la metodología que sigue, que sería la de grupos de discusión y el método etnográfico. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a dejarla hasta aquí y yo me despido por el momento. Hasta luego.